Hola y bienvenidos a Conversaciones con Hola. Hola es OLA, Organización Latinoamericana, y somos una organización sin fines de lucro que aboga por los derechos de los latinos y los inmigrantes en esta parte de Long Island. Yo me llamo Sandra Dunn y trabajo con Hola durante muchos años. Estoy muy contenta porque hoy tengo aquí conmigo a Susana Balán, que es autora y psicoterapeuta de Argentina, y vamos a hablar un ratito hoy con Susana. Susana, bienvenida y me alegro muchísimo de que estés aquí conmigo. Muchísimas gracias, porque para mí esta experiencia es no solamente hablar del libro, el libro que escribimos juntas, sino de la colaboración maravillosa que hicimos juntas, que fue para mí fundamental, porque me ayudaste a tejer mis ideas, mis recuerdos, mis imágenes y ponerlo en un lenguaje comprensible para el otro. Pues muchas Recomiendo gracias, Susana. muchísimo, muchísimo el trabajo extraordinario que haces para poder ayudar a que la gente pueda Oh, expresarse mejor oh, en muchas este gracias, tema. Susana. Sí, entonces te refieres a los 5 años que llevamos trabajando juntas, ¿verdad? Nos conocimos por primera vez en el Museo de Arte Parrish, ¿no? Por casualidad, porque yo conocí un poco a tu esposo, Jorge Balán, y nos conocimos y fue un encuentro wonderful, un encuentro maravilloso, y empezamos inmediatamente a trabajar juntas, a colaborar en los libros de los cuales vamos a hablar un poquito más tarde, ¿no? Pero primero, ¿por qué no nos hablas un poco de tu vida, tu trayectoria profesional y personal, en el sentido de que yo sé que, por supuesto, eres inmigrante de este país, eres de Buenos Aires. No, Es cierto, no no, eres de Buenos Aires, pero sí pasaste tiempo en Buenos Aires. sí, Háblanos pero un poco de sí, eso. en realidad yo soy una migrante más o menos desde que nací. Sí. Porque nací en una provincia del Chaco, nací en el Chaco, que es una provincia de la Argentina, una provincia pobre, con también mucha migración, muchos colonos de Europa y también todavía con residentes indígenas, Ujú. así que fue una infancia muy multicultural la que tuve. Y cuando mis hermanos tenían que empezar a estudiar ya la escuela secundaria, que no había en el lugar donde nosotros estábamos, mis padres decidieron mudarse a Buenos Aires. Para mí esa fue la primera migración, fue la más dolorosa, porque no entendía nada. Era como lo mismo, el español era el mismo, el castellano que hablábamos en la Argentina era el mismo, pero fue tremendamente impactante la sensación de ser de la provincia y llegar a la capital. Entonces yo me sentía siempre, en Argentina se dice un sapo de otro pozo, tipo, siempre Sí. estaba como afuera de las culturas y no entendía, cuando mis compañeras hablaban de borrador, yo creía que era una cosa y era otra, etcétera, etcétera. Así que la pasé muy mal los primeros años de mi inmigración. Mm. Empecé a sentirme más tranquila, no demasiado, pero un poquito más tranquila en la escuela secundaria, en donde tampoco la pasé demasiado bien porque en ese momento había una situación en la Argentina con el peronismo y mis padres, y sobre todo mi padre, era un militante antiperonista fuerte, Antiperonista. antiperonista. Sí. Ujú. Y me obligaba muchas veces a asumir papeles. Yo era chica, yo tenía 12 15 años y me obligaba a decir que hablar en contra de Perón en la escuela, cosa Ah. que era muy terrible, Ujú. porque me enfrentaba con situaciones de peligro que yo era muy chiquita y realmente, digamos, entre traicionar a mi papá y enfrentarme al miedo, prefería no traicionar a mi papá. Sí, claro. Así que esa fue mi adolescencia, que fue Ujú. también complicada. Sí, sí. Después me adapté, hice la facultad, estudié psicología, terminé psicología y en un momento determinado, ya de grande, ya con 35 años y formada en Argentina, yo fui de la primera camada de psicólogos de la Argentina en Buenos Sí. Aires. Sí, ¿y por qué por qué decidiste estudiar psicología y no otra cosa? ¿Por qué la psicología? Porque como te vengo diciendo, venía complicada desde chiquita, digamos, yo no entendía nada, no me entendía a mí, estaba muy preocupada, necesitaba entender a los adolescentes, así que decidí
que quería estudiar psicología para entender a los adolescentes, o sea, sé yo en primer lugar. Ujú. También te cuento que en un momento determinado tuve la fantasía de estudiar agronomía, porque me encantan las plantas, con lo cual era medio como ridículo eso, pero eso fue lo que pasó. Y además porque la carrera de psicología que recién se inauguraba cuando yo entré, era muy pionera, era muy innovadora, digamos, atraía mucho a las mujeres que estábamos entrando en el mercado de trabajo. Yo tengo 82 años, o sea que me recibí en el 63, empecé a estudiar en el 1957. Ujú. En 1957 empezaba la apertura de las mujeres en el mercado de trabajo. Y las carreras de psicología y de educación eran las carreras que más atraían a las mujeres que podríamos ejercer una profesión. Sí. Yo pertenezco a esa camada de las primeras mujeres que trabajamos en la Argentina. Y también, por supuesto, entonces también pertenezco a la primera camada de mujeres feministas de la Argentina, porque lo primero que hicimos fue hacer grupos de mujeres para entender identidad femenina. Sí. Cuando tenía 35 años y ya tenía dos hijas mujeres, yo me llamo a mí hija de madre y madre de hijas. Y además también tengo dos nietas mujeres. Así que el mundo de lo femenino, el mundo de la mujer me rodea desde siempre. También, no particularmente yo, pero sí porque trabajaba con pacientes que estaban trabajando, militando en oposición al gobierno militar en ese momento en la Argentina, empecé a correr peligro, insisto, no porque yo estaba militando directamente, sino porque tenía el trabajo con gente que estaba muy comprometida y me fui casi prácticamente de un día para otro a vivir a Brasil Sí. con mis dos hijas Ujú. en el 76, ¿En qué parte de Brasil? a Río de Janeiro, Ujú. porque yo ya estaba yendo a enseñar a Río una vez por mes. Entonces era como más fácil, digamos así, para mí migrar al lugar donde ya me conocían y donde ya tenía trabajo. Eso fue en 1976. Para mí migración a Río fue la más maravillosa migración que tuve nunca. Después tuve otras migraciones, pero Río fue un lugar que me recibió con los brazos abiertos. Yo me siento mucho más parecida a una carioca que a una argentina. Y Carioca, para los que no saben. Carioca, para los que no saben, es lo que residimos y somos residentes de Río de Janeiro. Ok. La imagen que tenés de Brasil es de Río de Janeiro. Sí, sí, por supuesto. Sí. En samba, en la playa, etcétera, etcétera. En Río de Janeiro fui muy feliz. Fue una migración maravillosa. Mis hijas también se adaptaron muy rápidamente. Mis hijas tenían en ese momento 2 y 5 años, Ujú. 2 y 7 años, y muy rápidamente entendieron la cultura y me la explicaban a mí, que fuera que menos entendía. No, parece la misma cultura la argentina y la brasilera, no es la misma cultura. Es Esto lo diferente. cuento en los Sí, libros, sí. en donde efectivamente fue muy interesante todo lo que yo aprendí de una nueva cultura. Así que ya ahí tenés una tercera camada de migración. Después me reencuentro con mi novio de la infancia, y porque él vivía en la Argentina, me vuelvo a la Argentina. Entonces esa es la tercera migración, que fue la más dura, porque no se suponía que yo tenía que volver a la Argentina, era algo así como Sí. el corte de los que se habían ido en la época de la dictadura y los que no se habían quedado, era un corte muy fuerte. Sí. ¿Y eso fue como en los años 80 Y eso o fue en el año cuándo? exactamente, el año 1983, en donde Ok. fue el cambio de el gobierno Gobierno. militar. Sí. Ahí pude volver. Así que esa fue una migración difícil, tuve que empezar de nuevo todo, la carrera, el trabajo, etcétera, etcétera. Y después tuvimos otra migración, que es cuando mi marido, ya en ese momento, mi exnovio de la infancia, mi marido actual, hace 45 años que estamos juntos ahora, quiso volver a vivir a Nueva York, donde le ofrecieron un trabajo que para él era muy interesante,
sí. y vinimos a vivir a Estados Sí, Unidos. porque él, Jorge, había vivido ya Sí, en Estados Unidos, en varias partes de los Estados Unidos, pero tú no, ¿verdad? no solamente no había vivido en Estados Unidos, sino que con mi formación por mi padre y por todo lo que significaba eso, Estados Unidos era un poco el cuco para mí. Sí. Y además yo no sabía inglés. Ah, Así que fue una migración también difícil, en sí, donde tuve sí, que reinventarme totalmente. sí. Y eso Este, fue como hace veintitantos años, como ¿verdad? hace Sí, veintitantos años. Y sí, también estoy muy agradecida a esa migración porque me permitió reinventarme completamente. sí, Digamos, este país, no sé si el país, pero Nueva York tiene la magia de poder permitir que cada uno de nosotros se reinvente sí, como puede o como quiere, ¿no? sí, sí. Entonces eso fue, Entonces, pensando en todas esas migraciones tuyas, ¿no? Y sabiendo que nuestra comunidad aquí en el East End, en todo Long Island, en todo el país, pero la comunidad que sirve Hola es la comunidad de inmigrantes latinos, ¿no? Y pensando en nuestra comunidad aquí, yo sé que has hecho mucho en Instagram, has hecho muchos videos, etcétera, hablando de los efectos de la pandemia, por ejemplo, y los efectos especialmente de la pandemia y de otras cosas en nuestra sociedad sobre los adolescentes y los adolescentes en general, pero también los adolescentes que son niños de inmigrantes o que son ellos mismos inmigrantes de Latinoamérica. ¿Puedes hablar un poco de eso, de lo que ves en nuestra comunidad y entre los adolescentes específicamente? Porque como sabes, tú y yo hemos hablado que Hola tiene un programa que se llama Youth Connect. O sea, algo así como conexión para jóvenes, y es un programa de consejería de crisis, ¿no? Entonces, si un joven tiene un momento de crisis o problemas o se siente deprimido o con ansiedad o lo que sea, entonces puede llamar nuestra línea de ayuda y hablar con una persona entrenada en ese tipo de consejería, ¿no? Y hablar o puede mandar un text. Y los niños, los jóvenes, como sabemos, prefieren comunicarse con text. Entonces, esa persona puede tener un diálogo con text con una persona entrenada en ayudar a adolescentes en momentos de crisis. Y claro, el tipo de terapia que haces tú es diferente, pero sí has pensado mucho, como dije, sobre los problemas que los jóvenes hoy en día tienen que enfrentar. Y háblanos un poco de eso, por favor. Sobre inmigración, como podés darte cuenta, sé bastante por su experiencia propia y porque Sí, además mis hijas también migraron. sí, Cuando las llevé a Río de Janeiro eran chiquitas y migraron y después migraron ellas a diferentes lugares del mundo y también yo volví a migrar a Canadá y después volví acá, etcétera, etcétera. Entonces, la migración es un tema dificilísimo que afecta muchísimo la relación de los padres con los hijos porque el hijo, ya sea nacido en el país nuevo o ya sea si llega muy chiquito o adolescente, rápidamente lo que quiere es incorporarse a la cultura del país donde se llevó. claro. Los padres son al mismo tiempo no solamente bilingües en el sentido de que hablan los idiomas del lugar de origen y del lugar donde están migrando, o Sí, no hablan sí. del todo y los Ujú. chicos empiezan a hablar lo que sea, pero pueden entender un poco más las dos culturas, a veces no, pero al mismo tiempo todavía tienen la pertenencia del país de donde vinieron. Los Sí, chicos no tienen esa pertenencia. sí es que vinieron cuando eran chicos, muy, muy chicos, ¿verdad? No te entiendo. Porque hay algunos que vienen más grandes, los que vienen cuando tienen 14, 15 años, entonces sí tienen esa conexión con el otro país, Más o ¿verdad? menos, porque al mismo tiempo, para poder salir del país del origen, los adolescentes sobre todo tienen que hacer un corte muy doloroso con los amigos que dejaron. Entonces ya vienen con una carga triste, negativa, tipo no quieren venir y entonces tienen dificultades para adaptarse, o quieren venir mucho y entonces tienen que cortar con lo Sí, que les da fuerza en el país de origen. entiendo. Entonces, la población más afectada en las migraciones es la población de adolescentes. Al mismo tiempo, la población de adolescentes que tiene la capacidad de aprender rápidamente la tecnología, la cultura, el lenguaje del país donde se llega,
son los que le sirven a los padres como transmisores, como Ujú. traductores, como interlocutores. De estos personajes es de lo que yo hablo. Yo hablo Sí, de los en personajes los que yo libros. llamo in-between, que Sí, estamos permanentemente jugando a dos aguas, jugando a dos identidades, jugando a dos culturas con muchísimo conflicto, porque los adolescentes que tienen el conflicto de a dónde pertenecen, también tienen el conflicto de cómo traducen los conflictos que ellos tienen a los padres, que tienen otros conflictos. sí. Entonces, la comunicación entre padres e hijos es muy afectada por la Sí. situación de migración. Sí, es cierto. Y claro, como sabe todo el mundo, o cualquier persona que tenga hijos adolescentes, nunca es fácil, ¿verdad? Pero la situación se complica más cuando Exactamente. hay migración como parte de la mezcla, ¿no? Y también, y ahora vamos a entrar un poco en la conversación sobre los libros, también cuando se trata de esta personalidad que tú llamas link, ¿no? Que podría ser traducido como vínculo, conector, ¿verdad? Link. Este es el libro nuevo de Susana Balan que se llama No One is to Blame, Is Your Challenging Child a Link? O sea, nadie tiene la culpa, es que tu hijo difícil puede ser un link. Se traduce. Y se publica ahora otra versión de este libro en español en Argentina y sale dentro de poco, ¿verdad? También el libro Link and the Shooting Stars, que es un libro para niños o también para adolescentes, ¿no? Que es un libro muy bonito, con dibujos muy bonitos y con mensajes muy profundos sobre ese conflicto que acaba de describir Susana, que acaba de describir entre dos mundos, dos puntos de vista, valores diferentes y aunque estos libros no tienen que ver con la migración, muchos hijos de inmigrantes pueden ser links en parte como resultado de ser inmigrantes o hijos de inmigrantes, ¿verdad? Pero no todos los inmigrantes son links y no todos los links son inmigrantes. Es muy importante clarificar eso. Pero pensando en estos libros, ¿no? Entonces, si una persona te dice, bueno, ¿qué es un link? ¿Qué quiere decir link? Tú dirías que es ese in-between, es esa persona que no se encuentra cómoda ni en este mundo ni en el otro mundo, pero de nuevo no necesariamente pensando en la migración. No sé si podemos referirnos al momento en que nos encontramos. Ujú, Yo creo que el momento en que nos por encontramos supuesto. podría definir qué significa Link. Cuando nos encontramos en el París era una exposición en donde había el artista lo que hizo fue recoger tarjetas postales de diferentes países y de diferentes gentes que contestaban sobre qué significaba qué es ser tal cosa. Y nosotros las Que 12 es pertenecer, ¿no? que es Algo así. pertenecer. Sí. Entonces nosotros dos estábamos paradas mirando las tarjetas portales de la comunidad, ¿cómo se llama? De Shinnecock, de aquí, ¿no? Shinnecock, sí, Sí. sí. Y vimos las dos, y las dos nos interesamos mucho con una respuesta que decía, yo pertenezco a ninguna parte o a cualquier parte Ujú, mientras no digo la verdad. Cuando digo la verdad solamente puedo pertenecer a los brazos de una chica que siente lo mismo que yo. sí. ¿Tá? Entonces un link es una persona que tiene una sensación interna de incomodidad porque puede pertenecer a cualquier parte y a ninguna parte. ¿Tá? Eso, vos tenés razón, no significa necesariamente que tenga que ver con la inmigración. Yo empecé este trabajo en Buenos Aires con gente que se sentía así y que nunca había migrado y que tampoco los padres habían migrado y eran residentes argentinos de padres de familias argentinas tradicionales, etcétera, etcétera. Pero hay gente, aparentemente pocos, pero cada vez más, en la medida en que yo empiezo a conectarme a través de los libros con más gente, me doy cuenta que mucha más gente se identifica con esto. ¿Qué es ser link? Ser link es una persona que puede entender muchos códigos al mismo tiempo, pero que no habla un código propio. Es decir, él puede sentir lo que sienten varias personas y se identifica con varios puntos de vista. Y esto le crea mucha confusión
porque muchas veces no sabe cuál es su propio punto de vista. Ujú, Siente más lo que siente el otro que lo que siente sí mismo. ujú. Eso es extraordinario para el otro, porque le permite funcionar entendiendo a la otra gente, etcétera, etcétera, y es muy doloroso para sí mismo porque muchas veces no se puede entender y no se hace entender. Sí, Entonces es muy difícil de hacerse entender para un link. Ahora, al mismo tiempo, un link, cuando puede poner todas sus partes de identificación con muchas culturas o con muchas identidades y muchos valores juntos, es de una riqueza impresionante. Seguramente es el hijo que más nos puede entender o que más nos puede ayudar a traducirnos a nosotros mismos. sí. Entonces, eso es un link. Sí, sí, muy interesante. Sí, y claro, hemos pasado 5 años pensando en este concepto y trabajándolo juntas, aunque el concepto es totalmente tuyo, pero como dijiste al principio, yo ayudé un poco con, no sé, ordenar las ideas, ¿no? Sí, sí. Y para mí ha sido un tremendo placer, como tú sabes, Susana, trabajar contigo durante estos años. Y los links, es muy importante decir y clarificar también que los links, ser link no es, es algo patológico, para nada, no es un estilo de personalidad, ¿verdad? Un estilo de vivir la vida. Sí, el problema es que se vuelve patológico cuando no son entendidos. Ujú, Entonces, cuando un chico quiere decir una cosa diferente y no se le entiende, y entonces hace un berrinche porque no se le entiende, y se empieza a desesperar y hace más berrinche porque no se le entiende, se dice que chico malo, sos malo. Y se le empieza a decir al chico, sos malo. Entonces el chico empieza a sentir una mezcla de rabia porque no lo entienden, con culpa porque se siente malo. Y sí, esto es un sufrimiento para el chico y para el adolescente y también para el adulto muy grande. Entonces el libro es, nadie tiene la culpa, nadie tiene la culpa, el chico no tiene la culpa de entender y ver cosas que otra gente no ve, pero sí tiene esa capacidad. No está mintiendo, no sí, está viendo visiones, no está loco, ve cosas por su sensibilidad especial, por su capacidad de empatía enorme, que mucha gente no ve y sí, tiene una manera de pensar, que es una manera de pensar que se llama pensamiento indiciario, en donde va siguiendo una cosa de asociación y de imaginación, en que descubre cosas que desde afuera no se ven. Y como no puede explicar lo que está viendo, se piensa que está mintiendo o que está siendo transgresor por ser transgresor o lo que sea. Y está desesperado por ser entendido. sí, Entonces, sí. el problema de la patologización, y por eso yo quiero difundir este concepto, es que la patologización viene cuando no se lo entiende, entonces como no se lo entiende, ¡pum!, se le pone el rótulo de malo, Sí, difícil, sí, etc. sí. Entonces nadie tiene la culpa, ni el niño, ni Ni los los padres, padres. ni los padres. Y lo bonito una cosa bonita de este libro también es que ayuda a los padres, todo el propósito del libro es ayudar a los padres a entender, entender mejor a su hijo, si su hijo es difícil, entre comillas, y si su hijo es un link, ¿no? Eso les ayuda a identificar a su hijo como link y entender por qué se porta así. Y también qué es lo que puede hacer el padre o la madre para ayudar al hijo, ¿no? No es solamente el análisis que presentas aquí, es también tiene sugerencias muy buenas e información muy buena, como la idea del abrazo preciso, ¿no? Y brevemente puedes explicar qué es el abrazo preciso. Sí, el abrazo preciso hay toda una discusión que viene, digamos, de la generación nuestra en la que se supone que vos podés tener todo lo que querés, ¿no? La famosa frase Have it all, sí. sí. Entonces eso nos hizo muchísimo daño Ujú, y nos sigue haciendo muchísimo daño ujú, porque nadie tiene nunca todo. ujú, Con lo cual, entonces, si no tenés todo, la sensación es que no tenés nada. El abrazo preciso es el abrazo que recibís y que necesitas en el lugar exacto donde te duele no ser entendido. sí, Entonces, para el chico es muy importante que en ese lugar en donde está desesperado porque no se le entiende, que el padre no le diga directamente no te entiendo, sino que siga con la idea y diga, bueno, ¿y entonces cómo lo harías? Y entonces, ¿cómo podríamos hacer tal cosa? Y que lo ayude al chico a que pueda completar una idea que aparentemente es absurda,
pero que puede ser una idea muy rica y muy inteligente y muy nueva si el padre y la madre, o el maestro, o el padre de algún amigo, o algún amigo, le da lugar en el abrazo preciso y le dice, ah, vos querés decir tal cosa. Entonces la sensación de haber Sí, sido entendido, sí, de haber llegado a casa es sí, enorme. Si el abrazo preciso es eso. exactamente haber llegado a casa, haber Haber llegado a casa, o sea, sentirse bien, sentirse con paz, ¿no? sentir que lo que yo tengo adentro y soy adentro Ujú. está bien para el otro también. Sí, Y no sí, solamente que tengo que, como decía esa postcard del sí, chico de Shinnecock, tengo que no decir la verdad, porque sí. si digo la verdad, no, no existo. Sí, sí. Nos queda muy poco tiempo, unos segundos, pero quisiera mencionar la presentación que vamos a hacer en West Hampton juntas el día 12 de noviembre, una presentación en la biblioteca de West Hampton y donde vas a explicar y yo voy a hablar un poco también qué es la personalidad Link y qué pueden hacer los padres para aprender a dar ese abrazo preciso a sus hijos, ¿no? La presentación no es solamente para padres, sino también para personas que pueden ser Link, adultos que pueden ser Link también, ¿no? Pues muchísimas gracias, Susana, por estar aquí conmigo hoy. Es un placer trabajar contigo y hacer la entrevista contigo. Siempre es un placer. Muchas Muchísimas gracias. gracias.